Y se calienta la carrera por la Casa Blanca. En un agresivo discurso desde Michigan, Donald Trump advirtió sobre el riesgo de llegar a la Tercera Guerra Mundial si su rival político, el actual presidente Joe Biden, es reelegido. Estratégicamente en uno de los estados considerados como indecisos, Trump no solo centró su mensaje en críticas contra Biden, sino que también reveló cuáles serían sus políticas migratorias si el próximo 5 de noviembre regresa a la oficina oval. Migración. El primer día cerraré la frontera. Tercera Guerra Mundial. Podríamos acabar en la Tercera Guerra Mundial con este lunático. Y una polémica y alarmante advertencia sobre su eventual derrota en las urnas. Si no ganamos el 5 de noviembre, creo que nuestro país dejará de existir. Con estos tres ejes como bandera de campaña, el virtual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, intentó conquistar al electorado de Michigan y Wisconsin, dos estados claves en su intento por derrotar al actual presidente, el demócrata Joe Biden, en las elecciones del 5 de noviembre. Y no perdió oportunidad de hacer mofa del supuesto deterioro cognitivo de su adversario político. Este no tiene idea de nada, ni siquiera puede escribir dos frases, y al mismo tiempo está tratando con Putin, el presidente Xi y Kim Jong-un. Pero Trump no se conformó con el nuevo insulto, fue más allá e hizo duras acusaciones contra el mandatario por la grave crisis migratoria en la frontera sur. Hoy estoy ante ustedes para declarar que el baño de sangre fronterizo de Joe Biden terminará el día que asuma el cargo. En un tono más elevado que en ocasiones anteriores, develó cuál sería su posición respecto a la deportación de migrantes. Si otros países dicen que no los recibirán de vuelta, les diré, sí, aquí vienen. Además, recordó a Ruby García, una mujer de Michigan, presuntamente asesinada por Brandon Ortiz Vite, un ciudadano mexicano que había sido deportado previamente tras ser arrestado por manejar ebrio. Años después reingresó al país de forma ilegal. Fue salvajemente asesinada por un criminal extranjero ilegal. Este monstruo había sido deportado, pero el corrupto Joe Biden lo dejó entrar de nuevo. Además, sin mostrar ningún respaldo estadístico, Trump adjudicó una supuesta reducción en la criminalidad en Venezuela al incremento en los ingresos de migrantes irregulares procedentes de ese país. En Venezuela el crimen ha bajado un 67% porque se están llevando a todas sus pandillas y a todos sus criminales y los están depositando en Estados Unidos. Wisconsin y Michigan, considerados como los estados indecisos, hacen parte de los 6 que tienen mayor peso en la elección presidencial de noviembre y son prioritarios para los equipos de campaña de ambos partidos. Los otros 4 estados decisivos son Georgia, Arizona, Nevada y Pensilvania. Y en noticias deportivas, atención porque la Guardia Civil capturó hoy al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. La detención se da en causa judicial por presunta corrupción en contratos de la federación, entre otras con una empresa de Gerard Piqué. Investigan posibles desvíos de casi 4 millones de euros. Tenemos la noticia a esta hora desde Madrid con Andrés Gil. Adelante, Andrés, te escuchamos. El controversial y polémico Luis Rubiales en este momento está a órdenes de las autoridades judiciales, está en poder de la Guardia Civil Española y está rindiendo ya un interrogatorio. Está todavía aquí en el aeropuerto, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Barajas, a donde llegó hace algunos minutos en un vuelo procedente de República Dominicana, donde pasó durante las últimas semanas. Y luego de aterrizar ese avión, los agentes de la Guardia Civil que le estaban esperando con una orden de captura en mano, se acercaron hasta la plataforma, lo interceptaron y le invitaron a pasar a una camioneta donde fue finalmente él conducido hasta las instalaciones de la Guardia Civil aquí en la T1, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez de Barajas en Madrid. Voy a tratar de enumerar los cargos judiciales, los presuntos delitos por los cuales está siendo investigado Luis Rubiales. Está siendo investigado por presunta corrupción en negocios, por presunta deslealtad en la administración. Está siendo investigado también por presunto blanqueo de capitales, por presunto lavado de activos y está siendo investigado presuntamente por pertenencia a organizaciones criminales, a organizaciones ilegales. Es una situación judicial complicada la que está enfrentando Luis Rubiales, no solo en este momento por cuenta de estos casos de corrupción, sino también ya desde hace algunos meses por cuenta del beso no consentido a Jenny Hermoso, cosa que nada tiene que ver con este proceso judicial. Los contratos en los que presuntamente habría incurrido en irregularidades Luis Rubiales estarían relacionados con obras de adecuación, de remodelación del Estadio de la Cartuja
Cartuja en Sevilla y también con contratos para la Superliga de España, contratos en los que habría intervenido presuntamente una empresa del exfutbolista Gerard Piqué, que en ese momento, siendo un futbolista en activo del Barcelona, estaría haciendo algún tipo de negociación con Rubiales para llevar la Superliga a Arabia. Avanzamos con noticias en Colombia y es que fue intervenida por la Superintendencia de Salud, la EPS Sanitas, que es la segunda más grande del país. Al parecer fue intervenida por varias razones, entre ellas las deudas por 2 billones de pesos al sistema público. Incluso Luis Carlos Leal, superintendente de Salud, señaló ante la opinión pública que la medida se tomó para evitar el colapso económico al que se dirigía esta EPS. Señalamos que la EPS Sanitas cuenta con más de 5,7 millones de pacientes, lo que la convierte en una de las más grandes que existen en Colombia. La orden de intervención a la EPS Sanitas, la segunda con mayor número de afiliados, 5.7 millones, es el resultado de toda una serie de situaciones que se vienen presentando desde el año pasado, después del envío de una carta de las 3 EPS con mayor número de afiliados a la salud, en la que ponían de presente la crisis que venían afrontando. La EPS Sanitas pertenece a la multinacional Keralty y participó de reuniones técnicas con el Ministerio de Salud, donde se discutieron temas como la necesidad de aumentar el dinero que le entrega el gobierno a las EPS por cada afiliado o UPC. Aseguraron que desde la pandemia, el aumento de los precios de los medicamentos y de los insumos, de citas médicas por parte de los usuarios que venían con una mayor carga de enfermedad y la incertidumbre de la reforma a la salud ponía en una mayor crisis al sector. En ese momento las EPS añadieron también la mora en el pago de deuda del gobierno para cubrir los llamados presupuestos máximos, que son todas las nuevas tecnologías, medicamentos e insumos formulados a través del MIPRES. A la salida de una de las reuniones técnicas en agosto pasado, el presidente de la EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, dijo lo siguiente. También es cierto, y eso es tal vez una de las coincidencias más importantes de la reunión, y es el entendimiento de que esos recursos son insuficientes. El ministro se refirió también a las EPS en varias ocasiones, en las que dijo que el gobierno estaba al día. Podríamos decir que estamos a paz y salvo. Desde el 27 de agosto no hemos logrado continuar esa conversación que iniciamos y sabemos que sí lo ha hecho con otras entidades. La Superintendencia de Salud le exigió a la EPS Sanitas cumplir con responder y dar solución a las quejas que hasta el momento habían recibido. La EPS cumplió con una parte, pero aseguró que las quejas se producían por la falta de cumplimiento del gobierno en los pagos, que hacen que en cadena todo el sistema falle. Y antes de hacer una pausa comercial, les cuento que el próximo 8 de abril el cielo será escenario de un espectáculo único, un eclipse solar total. Este evento astronómico, que iniciará su recorrido en el Océano Pacífico Sur, se desplazará a lo largo de México, Estados Unidos y Canadá. Según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio NASA, millones de personas tendrán la oportunidad de presenciar el eclipse solar total, que será visible desde varias regiones de América del Norte, desde el sur de Estados Unidos hasta las provincias del este de Canadá. Los estados con las mejores vistas del eclipse solar serán Texas, Arkansas, Missouri, Kentucky, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine. Con el fin de garantizar una experiencia segura, la NASA recomienda el uso de gafas solares certificadas y mucha precaución al observar el eclipse con dispositivos ópticos. La duración del fenómeno será de aproximadamente 2 horas y media, con un periodo de totalidad de solo 4 minutos para aquellos ubicados en el centro de la franja de totalidad. Las ciudades y comunidades en la trayectoria del eclipse se preparan para recibir a millones de visitantes, anticipando un impulso económico sin precedentes. Desde Burlington, Vermont, hasta Cleveland, Ohio, los hoteles están copados y los precios se disparan, reflejando la demanda extraordinaria por presenciar este evento. Se estima que el impacto económico directo e indirecto del eclipse podría alcanzar los $6.000 millones, esto según estimaciones de la firma Permian Group. Mientras tanto, la NASA y científicos de todo el mundo aprovechan esta oportunidad para estudiar diversos aspectos del eclipse, desde sus efectos en la atmósfera terrestre hasta su influencia en el comportamiento animal y humano. Así, el eclipse solar del 8 de abril no solo será memorable, sino también un momento de reflexión, asombro y conexión con el vasto universo que nos rodea.